Hola a todos y bienvenidos a esta videocápsula informativa que está destinada a abordar aspectos científicos específicos en un nuevo formato tecnológico, ágil, dinámico, de fácil acceso, un formato que ustedes pueden escuchar y visualizar en cualquier momento. La videocápsula es una iniciativa conjunta de los laboratorios Vial y de SEPAR, a los que desde luego personalmente les quisiera agradecer tanto la invitación como la iniciativa y en su empeño por conseguir una mejor formación científica. En esta ocasión la videocápsula está destinada a un debate, a un PROCON, a un debate científico sobre concretamente si en los tiempos de pandemia, los que estamos viviendo desafortunadamente, y a la hora de elegir un tratamiento farmacológico, debemos inclinarnos por elegir primero el principio activo o, por el contrario, debemos elegir inicialmente el dispositivo, el inhalador. Bueno, para defender estas dos posiciones contamos con el doctor José Luis López Campos. Hola José Luis, es un gran amigo, es neumólogo. Él trabaja en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla y actualmente es el coordinador del área de POC. Es un enorme experto, desde luego un hueso difícil de roer a la hora de un debate, ¿no? Y por la parte contraria, José Luis va a defender precisamente que iniciemos con el dispositivo, con el inhalador, y un poco para discutir con él estoy yo defenderé o trataré de defender que es mejor que no, que elijamos primero el principio activo, ¿no? Yo soy Juan José Soler Cataluña, soy jefe de servicio del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia, y bueno, vamos a debatir, José Luis, a ver quién de los dos puede inducir una mejor opinión, ¿no? Bien, esta es mi posición, esta es un poco lo que yo quiero transmitir, ¿no? De alguna forma, cuando habitualmente, no en pandemia, sino cuando habitualmente elegimos un tratamiento farmacológico para nuestros pacientes con EPOC, lo primero que todos hacemos es elegir la clase farmacológica. Yo estoy convencido que en segundo lugar elegimos la molécula, el principio activo, y dejamos para el final el dispositivo. Es cierto que a la hora de elegir el dispositivo, José Luis seguramente nos dirá que influyen muchas cosas, el depósito, el grado de inspiración, la coordinación, la facilidad de uso. Seguro, yo no estoy en contra de esto. Estas son cosas que afectan. Pero insisto que el dispositivo es lo último que tenemos que elegir. Claro, ¿qué pasa ahora en tiempos de pandemia? Pues mi opinión no cambia. Seguro que el dispositivo tenemos que añadir algún elemento diferencial, pero primero vamos a elegir la clase farmacológica, después el principio activo y luego seguramente tendremos en consideración algunos aspectos relacionados con la seguridad. ¿Por qué lo primero es la clase farmacológica? Yo creo que esto tiene poca discusión, José Luis. Esto es lo que dicen todas las guías de práctica clínica. Os he puesto la de Gold, pero podría elegir GSPOC o cualquier normativa. Siempre vemos que nos hablan de clases terapéuticas, clases farmacológicas. Elija usted un LAMA o un LABA, combine fármacos, añada esteroides inhalados. Estos son clases farmacológicas. Y si nos damos cuenta, decimos que cambiaremos de molécula o cambiaremos de dispositivo después de haber elegido la clase farmacológica. Yo creo que esto no tiene discusión. Lo que quizás pueda tener más discusión es qué hacemos con el principio activo, antes o después que el dispositivo. Esta imagen trata de comparar, es un metaanálisis que trata de comparar los distintos lamas. Efectivamente, José Luis, pues uno puede intuir que no hay grandes diferencias entre lamas, de acuerdo a este estudio, pero bueno, si te fijas un poco mejor, algunos dispositivos sí que hay alguna diferencia, principios activos, hay alguna diferencia en términos de función pulmonar. Claro, esto es un metaanálisis, no es un estudio face to face. También tenemos algún estudio que compara distintos lamas y bueno, no señala que hay diferencias entre lamas y que incluso los individuos pueden a veces mejorar con un lama y en otras con otro lama. Por lo tanto, sí hay diferencias. Pero desde luego, si hablamos de LABA, aquí las diferencias son mucho más notables. Este, por ejemplo, es un estudio comparativo entre salmeterol e indacaterol. Claro, son totalmente distintos. Salmeterol es un fármaco que se da cada 12 horas, es un LABA mucho más lento de acción, e indacaterol es un ultra-LABA que se da una vez al día, es mucho más rápido. Con independencia de estas diferencias que son notables, estamos viendo en la imagen que el indacaterol es mucho más potente, que tiene mayor bronquodilatación, que eso se traduce en menor
uso de medicación de rescate, en mejoría en la disnea, en algunos otros efectos como la tolerancia al ejercicio. Por lo tanto, sí hay diferencias a la hora de elegir la molécula. Y si hablamos de esteroides, te pongo solo un ejemplo, esteroides y seguridad. Aquí estamos comparando fluticasona y budesonida, dos esteroides inhalados, y sea cual sea la dosis, parece que la budesonida tiene menos riesgo de infección, menos riesgo de neumonía. Por lo tanto, termino diciendo que, a pesar de la pandemia, primero elijamos la clase farmacológica, en segundo lugar el principio activo, luego el dispositivo. Esto lo digo yo, pero también lo dice un grupo de expertos. Esto es un documento consenso donde se les preguntaba precisamente esto. Ustedes son más de 100 expertos españoles, entre los que creo que tú también estabas, ¿no? Y aquí se les preguntaba, en primer lugar, ¿usted qué prioriza, la molécula o el dispositivo? Y fíjate que el 62% dicen que priorizan la molécula, que solo un 12% están en contra. Y si transformamos la pregunta y hacemos la que tú vas a defender, bueno, pues parece que solo un 15% priorizan el dispositivo en vez de la molécula. En definitiva, esta es un poco mi posición. Bueno, vamos a ver qué nos dices tú. A mí me toca defender la postura contraria, que es mejor elegir el inhalador, ¿no? Y bueno, por ir directamente al grano, la verdad que Juanjo ha defendido muy bien la parte que corresponde a la molécula, ¿no? Voy a mencionar aquí muy brevemente mi diapositiva de conflicto de intereses, ¿no? Como es habitual, pero Juanjo, aunque realmente es importante la molécula, y aquí yo creo que no lo duda nadie, yo creo que el argumento en contra se define en una imagen, porque como sabéis todos, una imagen vale más que 1000 palabras. Y una imagen podría ser esta imagen que lleva circulando por internet años, en la que se reflejan dos tipos de inhalaciones distintas. Una en la que se hace una inhalación correcta con un dispositivo de cartucho presurizado, donde se ve la cámara de inhalación aquí y cómo se inhala y cómo, al hacer una técnica correcta, todo el inhalador va a donde tiene que ir, al pulmón. Sin embargo, en el lado izquierdo, al contrario, cuando se hace de manera incorrecta, y en este caso es sin la cámara de inhalación, como ya saben ustedes, dónde va el inhalador, dónde va el fármaco, al estómago, con lo cual no hace ningún efecto. Tenemos que tener presente, como ya sabéis, que un depósito pulmonar normal, de promedio, en los distintos inhaladores oscila entre el 30 y el 60% aproximadamente, según la normativa SEPAR de terapia inhalada. Esto es haciendo una correcta técnica inhalatoria. Si además añadimos una mala técnica inhalatoria, probablemente no llega al pulmón ni el 5 ni el 10%. Esto significa que le podemos dar el mejor fármaco del mundo, el broncodilatador más potente, el corticoide inhalado más eficaz o más seguro, que si no conseguimos hacer una buena técnica inhalatoria, si no tenemos un buen inhalador que le permita al paciente manejarlo con comodidad y con soltura, este fármaco no va a llegar a su órgano diana, con lo cual no tiene ningún sentido. Como ya mencionabas, Juanjo, es verdad que es importante en este caso tener en cuenta las características del inhalador. Y aquí tenemos una dualidad, porque si le preguntamos a los médicos, si nos preguntamos a nosotros, seguramente sacaríamos a relucir una serie de características, como aparecen aquí en la imagen, que en general el personal sanitario considera importante, que genere un buen flujo inspiratorio, una buena técnica inhalatoria, un buen depósito pulmonar. Pero sin embargo, si le preguntamos a los pacientes, probablemente la cosa cambia. Y es que tenemos trabajos que nos dicen que para los pacientes hay otras cosas que son más importantes. Y aquí estamos hablando de conocer que la dosis sea tomada correctamente, por ejemplo, que sea fácil de manejar. Y hay una serie de características en diversos trabajos que nos dicen que los pacientes aprecian esto. Incluso aquí hasta el color resultaba ser importante. Por lo tanto, al preguntar a los pacientes, ellos nos van a decir, esto es importante, para mí es más importante que el fármaco en sí, porque yo necesito estar seguro de que estoy recibiendo mi inhalador correctamente, ¿no? Y podríamos poner dos ejemplos, aprovechando que estamos hoy con Vial, pues la eficacia de tener una cápsula transparente que permita confirmar al paciente que la dosis se ha tomado es fundamental, es importante, y en este trabajo que se presentó el año pasado en el Congreso Semergen se evaluó un grupo de pacientes y para ver cuál era el grado de importancia que daban a esta característica, y como veis la mayoría daban un grado de importancia muy elevado.
Y por otro lado, otro aspecto muy relevante es que los pacientes tengan facilidad en aprender la técnica inhalatoria. Nadie nace sabiendo, pero es verdad que hay algunos inhaladores que son más fáciles de manejar y de aprender que otros. Y aquí quiero mencionar este trabajo también de hace un par de años en el que estudiaban Spiromax, EasyAler y TurboAler. Y evaluaban dos cosas, la capacidad para manejar el inhalador y la capacidad para hacer una buena técnica inhalatoria. Y aquí tenéis dos gráficas, antes de recibir instrucciones de su uso y después de recibir instrucciones de su uso. Como veis, tras las instrucciones mejora mucho, con algunas diferencias incluso con Spiromax, pero el mensaje importante es que si el paciente tiene un inhalador que puede aprender a inhalar correctamente, esto va a hacer que el fármaco tenga una mejor efectividad. Por lo tanto, mi conclusión es que no es tanto el fármaco no hace nada si no hacemos una correcta técnica inhalatoria. Por lo tanto, es importantísimo elegir primero el inhalador y luego buscar el fármaco. ¿Por qué? Porque sabiendo el inhalador que el paciente maneja correctamente, luego vamos a poder adaptarnos con diversas moléculas. Aquí os hago un resumen de las moléculas disponibles en cartucho presurizado en Respimat. Si elegimos, en cambio, un dispositivo en polvo seco monodosis, aquí os resumo todas las moléculas que hay disponibles en dispositivos polvo seco monodosis. Y, finalmente, todas las moléculas que hay disponibles en dispositivos de polvo seco multidosis. O sea que, sabiendo el dispositivo que hace bien el paciente, yo puedo adaptar la molécula y con eso voy a conseguir una mejor efectividad. Muchas gracias. Bien, José Luis, ya intuía que esto iba a ser complicado, pero fíjate, nadie discute la importancia del inhalador. Yo te lo ponía en la diapositiva, todo lo que has comentado es cierto. Todos estos aspectos son muy relevantes. Pero es llamativo que apenas hay estudios que comparen unos inhaladores con otros directamente, que es lo que de alguna forma nos diría que todo esto que es especulativo es realmente cierto. Solo conozco un trabajo que compara, por ejemplo, la misma molécula, un LAMA, tiotropio, con dos dispositivos. Y los resultados es no hay diferencias clínicas. Esto es cierto. Por lo tanto, está muy bien en la parte teórica, y hombre, coincido evidentemente, si uno utiliza un inhalador, lo utiliza incorrectamente y no llega la dosis al pulmón, estamos perdiendo el tiempo. Pero aquí estamos hablando siempre de comparar buenos dispositivos, de dispositivos que corrigen de alguna forma esta. Y cuando vamos a dispositivos muy cercanos, pues creo que todo esto se diluye de alguna forma, ¿no? ¿Sabe lo que pasa? Que aquí yo creo que la realidad supera la ficción con creces, ¿no? Y es que eso lo ve cuando uno tiene un paciente delante, no cuando tiene un estudio, sino cuando tiene un paciente real delante del día a día, ¿no? Donde se le oferta las posibilidades de inhaladores que hay, ¿no? Partimos de una base y es que son muchos inhaladores y por lo tanto los pacientes no siempre los conocen todos lógicamente, ¿no? No tienen toda esa información. Pero en cuanto uno invierte una serie de minutos en contarle cuáles son por lo menos los tres grandes dispositivos, ¿no? La mayoría de ellos se deciden por uno, ¿no? El tamaño, la facilidad de manejo y la experiencia te dice que es muchísimo mejor consensuar con el paciente el dispositivo de inhalación, que luego yo me puedo adaptar a la molécula, porque eso va a garantizar en parte que esté contento con el inhalador que utiliza, que se sienta partícipe de la toma de decisiones clínicas, eso le hace ser más adherente al tratamiento y tener más confianza con el médico al final, ¿no? Y la gente en general prefiere tomar partícipe en esta decisión, por lo tanto, priorizar el inhalador antes que la molécula. Yo me vas a perdonar, pero tengo alguna duda con esto, ¿no? Porque queda muy bien y muy elegante decir que le das a elegir al paciente lo que hay, ¿no? Pero lo cierto es que si es la primera vez que tú tratas a un paciente, el paciente no conoce ni A, ni B, ni C. Los tienes que enseñar, pero eso no significa que luego se vaya a adaptar, ¿no? Entonces, sí que es cierto y nadie discute que tenemos que revisar, tenemos que enseñar la técnica. El papel educativo es fundamental en esto. En el dispositivo el papel educativo es esencial. Y quizás yo esperaba que tú me dijeras que ahora en épocas de pandemia, pues hombre, que este papel educativo tiene alguna importancia y lo puedo entender, pero bajo mi punto de vista en ningún momento supera la elección de la medicación. ¿Vale? Tú podrás decir que a lo mejor los lamas son muy parecidos, podemos estar medio de acuerdo. Bueno, hay algunos que los das cada 12 horas y otros que los das cada 24. Por lo tanto, tu primera decisión antes a veces es si voy a dar un fármaco, lo quiero dar cada 24 o lo quiero dar cada 12 horas. Pero cuando hablamos de medicaciones como pueden ser los LABAs,
que tienen diferente acción y rapidez de acción, yo creo que esto tienes que elegir, no directamente. Imagínate que tú tuvieras, no lo tenemos, pero imagínate que lo tuvieras el salmeterol en un dispositivo maravilloso y dices, oiga, no, es que tengo otros LABAs mucho más potentes, ¿no? Creo que la cuestión es, por lo tanto, elige primero esto y seguramente dentro de un mismo fármaco vas a tener opciones. Claro, el problema de fondo que tenemos es que desafortunadamente van de la mano. Desafortunadamente, tal como están comercializados, van de la mano. Entonces, es cierto el debate científico que proponemos, pero en la práctica, si yo me inclino por este principio activo, sé que detrás de este principio activo tengo este dispositivo. Y entonces Claro. van unidos. Salvo, uno puede tener, es verdad que la mayoría de los ensayos clínicos no muestran diferencias entre moléculas de la misma familia, ¿no? Y bueno, es verdad que también has puesto el caso de salmeterol, ¿no? Pero es importante recordar que todos los fármacos inhalados para el tratamiento de la EPOC, todos han sido aprobados después de ensayos clínicos y todos han mostrado eficacia y luego han demostrado efectividad en el día a día. O sea que no es que estemos maltratando al paciente, cuando estamos tratando mal al paciente es cuando le damos un fantástico broncodilatador con un inhalador que no sabe manejar. Eso no vale absolutamente para nada, porque por muy bueno que sea el fármaco, no le va a llegar, ¿no? Y sabiendo que la EPOC es una enfermedad crónica con la que el paciente va a tener que lidiar el resto de su vida y va a tener que utilizar unos fármacos inhalados, es mejor consensuar con el paciente qué inhaladores va a tomar y conseguir que tenga un inhalador que sea bueno para él, porque como ya sabes, el mejor inhalador es el que el paciente maneja mejor y a partir de ahí se le planifica la estrategia terapéutica, porque ya partimos del 80% de la eficacia del tratamiento, que es la correcta técnica inhalatoria. Garantizando eso, ya tenemos ganada gran parte del trabajo que tenemos con el paciente. José Luis, cuando un paciente te viene a la consulta y no va bien, ¿tú de verdad modificas el principio activo o le cambias directamente el inhalador? Pues eso es una pregunta interesante. Yo lo primero que hago es verificar la técnica inhalatoria, porque a lo mejor hay que cambiar de inhalador. Claro, es lo que tú dices también, que al cambiar de inhalador muchas veces indefectiblemente cambia de molécula. Y aquí hay un factor de confusión importante, porque en el caso de que al cambiar de inhalador y molécula mejore, ¿por qué ha mejorado? ¿Porque con el nuevo inhalador hace una mejor técnica inhalatoria o porque como sabemos que hay respuesta individualizada a los diversos fármacos dentro de una misma familia, responde mejor a indacaterol que a salmeterol, este paciente concreto, ¿no? Claro, esa duda en la práctica clínica diaria es imposible separarla, porque como tú dices, las moléculas vienen con sus inhaladores y hay pocas combinaciones o moléculas, hay algunas, ¿no? Pero pocas que se puedan verificar en distintos sistemas de inhalación, ¿no? Y esto es difícil de separar. Bueno, esto quizás ya no forme parte del debate, pero sí, a lo mejor, no sé si compartes mi visión. Yo realmente creo que en el tema de los inhaladores nos falta mucho por recorrer, que el tipo de investigación que tenemos no es la misma que la investigación que tenemos con las moléculas, que es mucho más contundente y profunda, ¿no? Estamos cansados de ver estudios de inhaladores donde lo único que hacen es ver que la preferencia de mi inhalador es mejor que la de los demás. Y curiosamente, cuando te vas al siguiente inhalador, que es el último en salir, vuelve a ser mejor que los demás. Quiero decir que esto siempre te deja alguna duda, y esto es un mensaje, no es a ti, es un mensaje un poco a la comunidad científica. Creo que son cuestiones que son relevantes, efectivamente, porque al final coincido contigo que si el paciente no le doy la molécula adecuada y no le doy el dispositivo adecuado, voy a fracasar, pero nos hacen falta estudios comparativos reales que nos demuestren si es verdad que esto de los dispositivos tan diferentes o tan maravillosos unos y tan maravillosos los otros, si hay diferencias entre ellos, porque esto puede ser muy notable. Sí tenemos esos, también nos faltan en estudios de moléculas, pero empezamos a tener algún dato, pero desde luego de inhaladores no tenemos prácticamente nada. Sí, bueno, tenemos que ir acabando para esta videocápsula. Entonces yo creo que este puede ser un buen mensaje, ¿no? En el que hacen falta trabajos que de manera objetiva nos evalúen distintos tipos de inhalación con distintos fármacos para ver cómo se comportan, ¿no? Yo creo que todos desde el punto de vista del manejo de la POC en el día a día, en los últimos años hemos aprendido
dirigido mejor a conocer mejor la enfermedad, a conocer mejor la interacción con sus tratamientos, a conocer cómo se comporta clínicamente con diversas formas de presentación. Y yo creo que todo esto nos puede acercar hacia una medicina mucho más personalizada en el día a día. Y es creo por lo que abogamos, ¿no?, desde toda la guía de práctica clínica y todos los documentos de recomendaciones. Así que mi recomendación, creo que nuestra recomendación final, ¿no?, es que valoremos al paciente de manera individualizada y que tratemos de darle la mejor molécula con el mejor dispositivo de inhalación. Y por nuestra parte creo que nada más. Y muchas Eso. gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. Gracias.